Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión que estamos realizando con Educlima, esta charla Eclipse Chile 2020, para que ustedes puedan conocer de boca de una experta. Vamos a estar con Victoria Pérez, que es astrónoma de la Universidad de Chile y que nos va a contar detalles de este fenómeno astrofísico que se va a vivir en nuestra región de la Araucanía, principalmente el día lunes 14 de diciembre. Quedan poquitos días para ser testigos de este evento mundial para quienes son amantes de la astronomía y también de este tipo de fenómenos naturales que sin duda se ven cada 100 años, 70 años, 75 años, así que vamos a ser testigos de un evento sin igual en nuestra región. Esta charla es organizada por Educlima, es una empresa que se ha dedicado también a fomentar la educación en cambio climático en las nuevas generaciones y en la etapa escolar, y para que nos cuente un poquitito más de qué se trata Educlima y también la labor que están haciendo en los colegios, presento al director precisamente de Educlima, Jaime Zambrano, que nos acompaña. Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Sí, son las 11:07, así que buenos días. ¿Cómo está? Sí, buenos días, Nadia. Sí, un agrado saludarle. Bueno, hoy iniciamos nuestra primera charla de Educlima, ¿no es cierto? Quisimos vincularnos a este evento global que tiene el centro aquí en nuestra región y estamos generando este puente hacia los colegios con el apoyo también de la Universidad de Chile, ¿cierto? El Departamento de Astronomía y el Centro de Astrofísica a través de Victoria Pérez, ¿no es cierto? Que ella nos va a hacer el aporte técnico en esta charla. Comentarles que Educlima, ¿no es cierto?, nace, bueno, yo tengo una formación de educación, llevo 20 años trabajando en el sistema escolar, y siempre ha estado presente la necesidad de avanzar con mayor fuerza en los temas que tengan relación con educación en cambio climático, educación ambiental, que son temas que se deben abordar con fuerza desde todos los ámbitos. Es así como educación también no puede estar ajena a estos temas y a raíz de la preocupación por la crisis climática que está viviendo nuestro planeta, también quisimos hacer una apuesta en este sentido y tratar de acercar la ciencia del cambio climático y llevar también soluciones prácticas al sistema escolar. Es así como nace Educlima el año pasado, previo a la COP25, y hemos ido generando un equipo multidisciplinario de profesionales donde tenemos especialistas, tenemos geólogos, ingenieros en recursos naturales, un biólogo marino, hay una químico también, y hay varias disciplinas que nos ayudan a generar una oferta también de talleres y charlas para llevar, digamos, al sistema escolar y poder ofrecer durante el año 2021 un ciclo de charlas y talleres en esta temática de educación y cambio climático. Básicamente nuestro objetivo tiene que ver con contribuir a instalar y fortalecer estos temas, ¿no es cierto?, en el sistema escolar y cómo se pasa también desde la asignatura a poder instalarlos en los instrumentos de gestión institucional, en el PME que tienen los colegios, en los proyectos educativos. Así que un gusto, digamos, que se hayan sumado a esta charla y ya estaremos también informando sobre nuevos contenidos, nuevos temas que vamos a estar trabajando durante el próximo año y en enero probablemente vamos a sacar la siguiente charla igual. Fantástico. Bueno, queremos darle también la bienvenida. Tenemos varias personas que nos están viendo, Jaime, en vivo. Son 60 personas aproximadamente que tenemos conectadas ya en esta charla que está dictando, por cierto, organizando Educlima y que nos va a dictar inmediatamente nuestra astrónoma Victoria Pérez, que está en Santiago. Ella es de la Universidad de Chile. Así que, Jaime, le quiero agradecer que nos haya explicado qué es Educlima y a lo que se dedican y del importante trabajo que hacen en el sistema escolar, educando y fortaleciendo a las nuevas generaciones con una responsabilidad socioambiental. Así que muchísimas gracias, Jaime. Muy amable. Nos vemos. Nos vemos.
Bueno, entonces vamos. Victoria, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Victoria. Victoria, ¿me escuchas? No, nos está escuchando Victoria. Hola, Victoria. Estábamos recién conectadas, así que... Victoria. Está desde Santiago, pero... Victoria. No escucho nada. Dice que no nos escucha. Veo una pantalla negra. Nadie. Veo que está como cargando. No sé si ustedes me escuchan. Nosotros te escuchamos. Perfecto. Escuchaba a Jaime, pero a nadie, a ti te veo un cuadradito negro. y creo que no estoy recibiendo tu vamos audio. A decirle que se conecte de nuevo. Le estamos escribiendo por interno para que se conecte de nuevo. Algo pasó porque estábamos... Perfecto. Mire, voy a empezar a leer entonces, mientras tanto, son cosas que ocurren en la tecnología. Estamos con, el colegio New Harvest. Buenos días, José Luis nos escribe desde el colegio New Harvest. Las manitas de Jaimín está conectando el audio, dice. Sequísima Victoria, Camila Verdugo, Daniela Lazo, Vika, me imagino que le dicen así a Victoria, te están viendo muchas de tus... ¿Ahora me escuchas, sí, Victoria? ahora sí te escucho. Perfecto. No sé por qué no te podía escuchar. No importa, cosas que pasan. Victoria, tenemos mucha gente que nos está viendo, queremos darte la bienvenida a esta charla organizada por Educlima y que te ha contactado para poder entregar esta interesante charla a niños, niñas, jóvenes de colegios y establecimientos educacionales de la región de la Araucanía, quienes han querido apostar porque sus estudiantes y estudiantas puedan informarse, educarse también en este fenómeno que va a ocurrir durante el día 14 de diciembre y que va a durar no más de 2 minutos. Así es que en esos 2 minutos vamos a ser testigos de algo fenomenal y sin duda algo muy particular, singular y que no vamos a ver en 75 años más, según dice la astronomía. Victoria Pérez, tú no tienes astrónoma del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Te damos la bienvenida. La pantalla es tuya para que comiences la charla con tu presentación. Ok. Vamos entonces a compartir. ¿Se ve bien ahí? Ahí se ve, perfecto. Genial. Bueno, entonces, como ya me presentaba, mi nombre es Victoria Pérez, yo soy astrónoma, estoy estudiando un posgrado también, me dedico a la educación científica, a la divulgación científica en realidad la mayoría del tiempo. Me gusta mucho tomar todo este conocimiento que he adquirido a través de los años aprendiendo y estudiando ciencia y llevarlo a estos lugares, a estos espacios, y siento que eventos astronómicos tan importantes como el eclipse de sol que estamos a punto de vivir, ¿cierto?, como país, es un evento que nos permite en el fondo usar todo este conocimiento y utilizarlo para expandir nuestras mentes, aprender ciencia, desarrollar pensamiento crítico y estar atentas y atentos a nuestro entorno, ¿cierto? E ir incorporando la ciencia como un sentido común. Ese es como uno de mis objetivos, ¿cierto?, en la vida. Así que estoy muy feliz de que me hayan invitado, de estar acá, de tener el espacio de hablar de eclipses de sol. Hemos tenido la suerte acá en Chile de tener 2 eclipses de sol seguidos, algo que vamos a ver que es súper poco común. Así que vamos a partir más, ¿ya? Hoy día vamos a hablar y la idea es comprender de aquí al final de la charla de qué se trata un eclipse de sol, por qué ocurre y su importancia, ¿cierto? Entonces, para comenzar y contextualizarnos un poco, para poder hablar de los eclipses, que en realidad vendría siendo una especie de juego de luces y sombras entre la Tierra, el Sol y la Luna, tenemos que comprender precisamente todos los detalles o más o menos posicionarnos bien en esto que yo llamo el sistema Sol-Tierra-Luna, ¿ya? Comprender desde la Tierra dónde está el Sol, dónde está la Luna, cómo se mueve todo con respecto a todo lo otro, y así comprender entonces que los eclipses al final termina siendo una especie de juego de luces entre estos 3 objetos,
¿ok? Y es un juego de perspectivas, un juego que depende de desde dónde estamos mirando, ¿cierto? Principalmente, más que cualquier otra cosa. Entonces, como les decía, para poder comprender en detalle lo que es un eclipse de sol, vamos a ir paso a paso comprendiendo y posicionándonos, ¿cierto? Desde el Sol, desde la Tierra, desde la Luna, para luego construir la idea y comprender qué es un eclipse. Así que partamos. Hay que partir por lo más básico. Primero, ¿qué es el Sol o dónde está el Sol? El Sol es una estrella, ya, así como los millones de puntitos que nosotros vemos en la noche en un cielo estrellado, ¿cierto? El Sol es una estrella igual que todas esas que nosotros vemos en la noche. El punto es que es la estrella más cercana a la Tierra y de hecho es la estrella alrededor de la cual orbita la Tierra, ¿ya? El Sol entonces está hecho de un gas muy, muy, muy caliente, que en realidad no es gas, se le conoce como plasma, y en su interior está ocurriendo un fenómeno que no ocurre con frecuencia en otros lados, ¿cierto? Que es la fusión de elementos químicos y por lo tanto una liberación de energía impresionante. Entonces las estrellas y el Sol, que es una estrella, están constantemente emitiendo energía, ¿cierto? Y son increíblemente grandes en comparación al tamaño de nuestro planeta u muchos otros planetas. ¿Okay? Entonces, desde ahí sabemos que existe el Sol, ¿cierto? Que nosotras vivimos aquí en un sistema que se llama el Sistema Solar y estamos sobre la Tierra alrededor de este Sol. Y quiero que comprendamos estos movimientos. Primero que nada, la Tierra, nosotras sabemos que gira sobre sí misma, ¿cierto? Además de saber que gira alrededor del Sol, nosotras sabemos que la Tierra está girando sobre sí misma. Y el hecho de que gire sobre sí misma y que yo esté parada sobre la Tierra, significa que yo voy a vivir este fenómeno que se llama el día y la noche. A medida que la Tierra da una vuelta completa sobre sí misma, yo veo, entre comillas, el Sol pasar por el cielo, pero en realidad lo que está pasando es que yo me estoy moviendo y el Sol está en un punto fijo, ¿ya? Eso como concepto básico. Entonces, primero que nada, la Tierra gira sobre sí misma. Y como adelantábamos también, aparte de estar girando sobre sí misma y tener este movimiento que genera el día y la noche, se da una vuelta que dura un año, ¿cierto?, alrededor de nuestra estrella, el Sol. Y estos dos movimientos ocurren al mismo tiempo, es decir, está girando sobre sí misma mientras está girando alrededor del Sol. Estos ciclos marcan muchos de los momentos, marcan el tiempo de las personas que vivimos acá en la Tierra. Y además, como estábamos tratando de entender este sistema Sol, Tierra, Luna, estamos posicionadas de que el Sol está al medio, la Tierra está girando sobre sí misma y además está girando alrededor del Sol. Y eso no es todo, porque además alrededor de la Tierra está esta roquita, que es el único satélite natural que tenemos en nuestro planeta, y que en el cielo se ve más o menos del mismo tamaño que el Sol. Y esto pasa a ser una especie de coincidencia, ¿ya? La Luna está mucho, mucho, mucho más cerca de la Tierra que lo que está el Sol de la Tierra, ¿ya? Y la Luna, a diferencia del Sol, no es una estrella, sino que es una gran roca, ¿ya? Por decirlo de manera simplificada, que está orbitando alrededor de nosotros. Esta órbita o movimiento de la Luna alrededor de la Tierra tiene una forma elíptica, ya no gira alrededor de la Tierra como un círculo perfecto. Esto quiere decir que hay momentos en que la Luna está más cerca de la Tierra, como vemos aquí en la imagen, en ese momento se le llama que la Luna está en su perigeo, y también está en otros momentos mucho más lejos de la Tierra que el promedio del tiempo, y en ese momento se le llama su apogeo. ¿Ok? Perigeo, apogeo, cerca, lejos. Además de la Luna estar girando alrededor de la Tierra, mientras la Tierra gira sobre sí misma y la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna obviamente también está girando sobre sí misma. Y todos estos movimientos ocurren al mismo tiempo. ¿Ok? Quiero detenerme aquí en esta imagen con movimiento para que pasemos a incorporar esto. Todos estos movimientos del sistema Sol, Tierra, Luna están sucediendo todo el tiempo, desde que nacimos, desde que existe este sistema solar, hasta que termina de existir. Todo el tiempo, nunca se detiene, está la Tierra moviéndose alrededor del Sol, la Tierra girando sobre sí misma, la Luna girando alrededor de la Tierra y además la Luna girando sobre sí misma y mostrándonos siempre su misma cara. Es
en esta configuración del sistema Sol-Tierra-Luna, donde nosotras podemos posicionarnos y comprender por qué ocurren los eclipses. Los eclipses suceden cuando ocurre una alineación especial en todo este movimiento constante. Cuando logramos que estén en fila, por decirlo así, el Sol, la Tierra y la Luna, o bien el Sol, la Luna y luego la Tierra. Como la Luna está girando alrededor de la Tierra, esto puede pasar tanto que quede entre medio de las dos o que quede por fuera, como se ve en estas dos imágenes de aquí. Cuando la sombra de la Tierra cubre la Luna, cuando la Tierra está entre medio, ¿cierto? Y entonces la luz del Sol se bloquea por el mismo planeta y genera una sombra sobre la Luna, es lo que conocemos como un eclipse de Luna. Cuando la Luna, en cambio, es la que está entre medio, la luz del Sol se bloquea por la Luna y lo que nosotros vemos desde la Tierra es una sombra de la Luna sobre la Tierra. Y eso es lo que conocemos como un eclipse de Sol. Entonces quiero detenerme aquí de nuevo para recordarles entonces que los eclipses suceden por un juego de luces y sombras entre el Sol, la Luna y la Tierra, ¿ya? Recordemos siempre que en estas configuraciones, nosotras como observadores estamos siempre paradas sobre la Tierra, ¿ya? Yo estoy aquí mirando hacia la Luna y lo que estoy viendo en un eclipse lunar entonces es que la sombra que genera este lugar donde yo estoy parada cubre la Luna al pasar, ¿ya? Es una sombra que oscurece la Luna. En cambio, en un eclipse solar es la Luna directamente la que pasa frente al Sol, desde mi perspectiva, ¿cierto? Y todo se oscurece a mi alrededor porque la sombra está cayendo sobre mí, ¿ya? Es diferente. Como esta es una charla acerca de eclipses de Sol, vamos a profundizar un poco acerca de vocabulario quizás alrededor de los eclipses solares. Un eclipse solar, entonces, insisto, es cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra y genera una sombra en la superficie de la Tierra, ¿ya? Dependiendo del lugar donde yo estoy parada en la Tierra y la sombra que recibo, voy a ver diferentes fenómenos. Si yo estoy justo aquí, si pueden observar bien esta sombra, si estoy justo aquí en la parte de la sombra más total, yo voy a ver desde mi perspectiva que la Luna cubre completamente el Sol y se va a oscurecer unos momentos todo a mi alrededor, como va a pasar aquí en un par de semanas, en un par de días. Pero en cambio hay otro cono mucho más grande sobre la Tierra donde se proyecta una sombra parcial. Y en esos momentos, en esos lugares de la Tierra, yo puedo observar lo que se conoce como un eclipse solar parcial, que es lo que va a suceder en el fondo en la mayoría del territorio chileno, ¿ya? Entonces, dependiendo entonces desde dónde yo estoy mirando esta sombra que se genera, voy a ver distintos fenómenos, un eclipse total o un eclipse parcial. Un eclipse total entonces ocurre cuando la Luna alcanza a cubrir completamente el Sol. Y además existe un fenómeno que tiene que ver con esto que les hablaba de que la órbita alrededor de la Tierra no es circular, sino que está a veces más cerca, a veces más lejos. Esta sombra que genera la Luna sobre la Tierra puede generar este tipo de configuración, donde la Luna, al estar más lejos, no alcanza a cubrirlo completamente, ¿cierto? Se ve más pequeña porque está más lejos, y entonces queda un anillo que se puede observar. Y ese tipo de eclipse se le conoce como eclipse anular. Pero en este caso, la Luna va a estar, o el eclipse que nos va a tocar a nosotros, la Luna va a estar en el perigeo, ¿cierto? En el espacio más cercano. Entonces, vamos a poder ver que la Luna cubre completamente el Sol. Y no va a ser un eclipse anular, que es cuando la Luna está más lejos. Y bueno, los eclipses parciales ocurren cuando yo, desde mi perspectiva en la Tierra, no alcanzo a ver que la Luna cubre totalmente el Sol, sino que pasa como un poquito más abajo, un poquito más por el lado, etc. Aquí hay imágenes de cómo se ven estos diferentes eclipses, estas diferentes configuraciones desde la Tierra. Cuando hay un eclipse total, lo que alcanzamos a ver es como el cuerpo sólido de la Luna cubre completamente el Sol en nuestra línea de visión, y lo que alcanzamos a ver con mucho detalle es la corona solar, es decir, las emisiones más externas de nuestra estrella. Cuando hay un eclipse anular, se ve de esta manera. El Sol igual se alcanza a ver en el fondo y la Luna, como está más lejos, se ve más chiquitita, y aunque esté completamente adelante, no la alcanza a cubrir por completo porque está muy lejos, ¿ya? Es una cosa de perspectiva.
Y un eclipse parcial se alcanza a ver así. El que se vio, por ejemplo, el año pasado, yo lo vi acá desde Santiago y no alcanzó la totalidad y la luna alcanzó a pasar a cubrir como un 90 y tantos % del sol, pero nunca el 100%. Y eso dependía desde donde yo estaba parada en la Tierra. Bueno, entonces ahora viene la pregunta que es un poco común, ¿cierto? Que la gente nos dice así como, ¿cada cuánto tiempo ocurre un eclipse? ¿Cada cuánto tiempo en todo este movimiento constante de la Tierra alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, etcétera, cada cuánto ocurre este fenómeno de que se encuentran en una línea? ¿Ya? ¿Por qué no hay un eclipse cada vez que hay luna nueva? Y esto tiene que ver con la inclinación que tiene la órbita de la Luna con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Espero que con esta imagen quede claro. Voy a utilizarla para ir explicando conceptos. Como decíamos, la Tierra gira alrededor del Sol durante un año, ¿cierto? Y la Luna además se demora como un mes más o menos en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Y esta vuelta que da la Luna alrededor de la Tierra la da un poquito inclinada, como se ve en estos planos dibujados aquí en la imagen. Entonces, estamos hablando de que los eclipses ocurren cuando hay una alineación, ¿cierto? Cuando está el Sol, la Luna y la Tierra, o bien el Sol, la Tierra y la Luna, ¿ya? Pero para que desde la perspectiva de la Tierra nosotras podamos ver que la Luna cubre completamente el Sol, el ángulo en el cielo en el que está la Luna tiene que coincidir con el lugar donde está el Sol, ¿ya? En general, estas alineaciones Sol, Luna, Tierra o Sol, Tierra, Luna se dan todos los meses, ¿ya? Pero no alcanza a ocurrir el juego de luces y sombras. O sea, se alinean en un sentido horizontal, ¿cierto? Pero en un sentido vertical del cielo, la Luna puede estar más arriba o más abajo del Sol. Y es más o menos cada 6 meses en estos puntos de la órbita donde la Luna y el Sol y la Tierra están completamente alineados y podemos percibir estos juegos de luces y sombras. Entonces, ¿cada cuánto ocurre un eclipse en el planeta? Cada 6 meses. Esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué no vemos un eclipse cada 6 meses? Vamos a hablar primero de este concepto. Cada 6 meses ocurre esta alineación, ¿ya? Y cuando ocurre esa alineación, la Tierra alcanza a estar harto tiempo ahí. Recuerden que toda esta vuelta se demora más o menos un año. Entonces, mientras está por aquí, puede suceder un ciclo completo de la Luna o medio ciclo de la Luna, unas 2 semanas, 3 semanas en las que estamos en esta alineación. Y lo que sucede ahí es lo que se llama una temporada de eclipses. Es decir, mientras estemos pasando por ahí, como estamos alineados, puede ocurrir un eclipse de luna, uno de sol, uno de luna, o solo uno de sol, uno de luna. Pero lo que sucede es que durante esas semanas donde está la alineación, ocurren eclipses de luna y de sol, ¿ya? Y a eso se le conoce una temporada de eclipses. Y eso ocurre cada 6 meses por la alineación de las inclinaciones de las órbitas de la Luna y de la Tierra. Entonces, la temporada de eclipses puede durar más o menos un mes, 35 días, ¿cierto? Y en cada temporada de eclipses pueden ocurrir 2 o 3 eclipses, dependiendo de la inclinación, de la distancia, de la fase de la Luna. Hay muchos ahí factores. Pero más o menos cada 6 meses ocurre. Y entonces, ¿por qué cada 6 meses no vemos un eclipse de sol si esta alineación ocurre cada 6 meses? La respuesta está en perspectivas de tamaños, ¿ya? Tenemos que recordar que la Tierra es mucho más grande que la Luna, ¿ya? Y obviamente ambas, la Tierra y la Luna, son mucho más pequeñas que el Sol, ¿ya? Entonces todo eso tiene que ver con tamaños. Cada 6 meses ocurre esta alineación donde podemos ver que la Luna pasa frente al Sol y genera una sombra en la Tierra. Pero lo que sucede es que esta sombra sobre la Tierra que veíamos al principio en realidad es muy pequeña. Entonces yo, como ser humana que quiere ver un eclipse de Sol, para poder observarlo, para poder observar esta alineación, yo tengo que estar parada en el planeta Tierra, en el lugar donde pasa la sombra. Y como vemos en esta imagen de aquí, el puntito negro sería la sombra de la totalidad y el círculo más grande sería todas las zonas donde se ven eclipses parciales. ¿Ya? Quiero que se vuelva a repetir. Esto es un eclipse solar que ocurrió en el año 2009 en
Esto es Australia, esto debe ser China, Rusia, por ahí. Lo raro que tienen los eclipses solares, y por eso yo les decía que es un juego de luces, de sombras, de perspectiva, lo raro que tiene, aparte, es que uno tiene que estar parada en la Tierra en donde caiga la sombra de la luna, ¿ya? Y esa sombra es muy chiquitita. Y recordemos que el área completa del planeta, en su mayor porcentaje, en realidad, es mucha agua. Entonces, cada 6 meses es súper probable que esta sombra que se genera por esta alineación caiga en realidad en terreno que corresponde a solo océano y no haya ningún ser humano ahí justo en esa sombra que pueda mirar hacia arriba y verlo, ¿ya? Entonces lo raro que tienen es que la sombra pase justo por tu territorio, que la sombra de la luna que se genera al cubrir el sol pase justo donde tú estás, pase justo por ciudades donde hay muchas personas que podamos verlo. Eso es lo extraño y eso es lo raro que sucede con los eclipses, y por eso en realidad no los vemos tan seguidos. Por eso en realidad nosotros decimos en 70 años más, en 50 años más va a haber otro eclipse, pero no significa que en todo ese tiempo no vayan a haber estas alineaciones, sino que en todo ese tiempo probablemente la sombra no va a caer en un lugar donde nosotros lo podamos ver. Este, por ejemplo, es un mapa de eclipses solares ocurridos entre el año 1940 y 1960. Las líneas azules corresponden a la ruta de las sombras de los eclipses totales. Y como podemos ver, por ejemplo, aquí un eclipse que nadie pudo ver. Aquí la mayor tiempo del eclipse estuvo en el mar, ¿cierto? Aquí, claro, se vio en un momento en Estados Unidos, luego pasó por todo el mar la sombra y se vio ahí en el sur de Inglaterra, ¿cierto? Europa, etc. Entonces, eso es lo extraño. Es la ruta de la sombra de la luna que pasa sobre la Tierra y es tener la coincidencia de estar parada en ese punto del planeta para poder ver la alineación, porque si yo estoy parada en otro lugar no voy a alcanzar a ver este juego de alineaciones, porque tiene que ver con mi línea de visión, ¿ya? Desde donde yo estoy mirando hacia el cielo. Estas alineaciones o eclipses, ¿cierto? De la luna, la Tierra y el Sol tienen distintas duraciones y depende entonces desde dónde lo estoy mirando, qué época del año estamos, ¿cierto? Como que depende en el fondo de las distancias completas, de tener en cuenta dónde está la luna, dónde está la Tierra, hacia dónde vamos, etc. Lo máximo que podría durar un eclipse en la mejor de las condiciones son más o menos 7 minutos de oscuridad. Como ya adelantábamos al principio, el eclipse que viene ahora va a durar más o menos 2 minutos, ¿ya? Y depende en realidad desde donde lo miremos. En Temuco, por ejemplo, donde está más lejos, es como ya hacia el borde de la zona de la sombra completa, en Temuco va a durar 30 segundos la totalidad. Pero ya mientras más nos acerquemos hacia el centro de la misma sombra, es donde más podremos ver la duración de este eclipse solar que viene. Aquí venía el dibujo que a lo mejor les puede esclarecer. Este es un dibujo de la sombra pasando sobre el territorio chileno para el eclipse que va a haber este lunes 14 de diciembre. Como vemos, el eje central, el puntito más oscuro de esta sombra que yo les contaba, pasa directamente por aquí, por Pucón, Villarrica, Gorbea, Teodoro Smith, ¿ya? Esos son los lugares donde el eclipse va a durar más tiempo y donde se va a poder ver como la alineación más completa. Este resto de la sombra es el límite de la totalidad, ¿ya? Y es aquí, mientras más lejos estemos, menos va a durar, porque tiene que ver con una cosa de perspectiva, de ángulo desde donde yo estoy mirando hacia el sol. Ya lejos, fuera de esta franja, ¿cierto? Se va a ver una parcialidad que alcanza a cubrir casi todo Chile, y en realidad ahí existen varias infografías en internet hoy en día, donde podremos ver el porcentaje de parcialidad que se va a poder observar fuera de esta zona de totalidad. Como vimos aquí, ya hubo un eclipse que pasó el 2 de julio del 2019. Este fue hacia el norte, ¿cierto? Y la sombra pasó entonces muy arriba, mucho más arriba de lo que está pasando ahora. Y si se fijan, este fue más o menos en julio. A fines de ese año hubo otro, ¿cierto? En otro lugar del mundo. Y a mediados de este año también hubo una temporada de eclipses donde vivimos un eclipse lunar, y ya estamos en otra temporada de eclipses. Es decir, en este momento estamos llegando a lo que es la luna nueva, pero cuando fue luna llena hace 2 semanas, hubo un eclipse de luna, porque estamos en temporada de eclipses. Estamos alineadas en el eje vertical, ¿cierto? Con
la Luna, la Tierra y el Sol para poder ver estos juegos de sombra. Si bien en el sur de Chile el próximo eclipse va a ser alrededor del 2070 y tanto, va a haber un eclipse que va a alcanzar a verse en parcialidad, no en totalidad, en el año 2034 en Arica. Y esto tiene que ver entonces con que Chile es un país súper largo, hacia abajo, ¿cierto? Entonces podemos acceder a distintos grados de inclinación de estas alineaciones entre la Luna y la Tierra, ¿ya? Entonces, eso, la ciclicidad de los eclipses quizás es un poco compleja de entender, pero una vez que uno entiende que sí ocurren cada 6 meses y que en realidad lo que varía es desde dónde yo estoy mirando, yo creo que se esclarece todo mucho más. Otra pregunta que yo recibo bastante acerca de los eclipses es como, ¿para qué sirven? Y la escribí así nomás porque en realidad me llega bastante. Y quisiera aprovecharme de eso para aclarar que en realidad es raro decir como para qué sirve un eclipse, es como decir para qué sirve un terremoto o para qué sirve que llueva, ¿ya? Son cosas que simplemente suceden. Nosotras vivimos en este planeta que tiene una luna, vivimos en este planeta que orbita alrededor de una estrella y todas estas cosas se están moviendo y cada cierto tiempo se alinean, ¿ya? Y como hay luz, hay sombras, hay materia, ¿cierto? Se generan estos fenómenos que tienen que ver con una cosa de perspectiva, pero no es que sirvan para algo, ¿ya? No tienen por qué servir, simplemente pasan. Pero de todas formas, como son situaciones más o menos excepcionales, es súper raro que el sol se oscurezca en pleno día, nos permite hacer cosas que eventualmente o habitualmente no hacemos. Por ejemplo, estudiar en detalle la corona solar, estudiar en detalle el borde externo del sol, las emisiones más grandes que escapan de nuestra estrella, son posibles de observar en detalle para los astrónomos mientras ocurre un eclipse solar. Es decir, en muchos espacios cuando ocurren estos fenómenos no solo se celebran o no solo se observan, se esperan, sino que también se aprovechan como una oportunidad para estudiar la corona del Sol. Esto era lo que les quería decir. Obviamente, hoy en día existen técnicas para estudiar la corona solar sin la necesidad de esperar un eclipse. Nosotras podemos directamente bloquear la luz de la estrella en el telescopio, ¿cierto? Poniendo una placa que oculte, ¿cierto?, la mayor parte del brillo solar y aún así estudiar la corona, pero lo genial es que con este método de los eclipses nos permite estudiarla de una manera mucho más clara y mucho más en detalle. Otra gran utilidad que ha tenido los eclipses a través de la historia es que, esto quizás ya se escapa un poco de contenidos más de colegio, pero me gusta mencionarlo, Albert Einstein a principios del siglo XX desarrolló una teoría que supongo conocen, la teoría de la relatividad, y las cosas que se plantearon en esta teoría tenían que ver con el universo, con la física del espacio mismo, ¿ya? Y en el fondo se necesitaban experimentos de cosas que no están al alcance del planeta Tierra, ¿ya? O sea, necesitábamos medir qué sucedía con los agujeros negros, qué sucedía con muchas cosas para poder ir comprobando lo que Einstein planteaba en su teoría. Y lo genial de los eclipses es que nos permite medir el efecto que tiene la gravedad del Sol sobre la luz que pasa cerca de él, ¿ya? Y esto se ve clarificado en este diagrama que hay acá. Recordemos siempre que nosotras estamos observando hacia el Sol desde la Tierra, y el Sol, al ser un objeto muy masivo, desvía la luz que viene desde atrás de él. Ya estoy haciéndolo muy lento. Entonces imaginemos que acá hay una estrella, la luz viene, pero al encontrarse cerca del Sol, que es muy masivo, curva el espacio a su alrededor y hace que la luz entonces se desvíe. Y yo al mirar desde la Tierra lo que estoy viendo es que en realidad la luz viene como desde esta dirección. Y yo puedo estimar entonces que la estrella estaría mucho más arriba del Sol de lo que en verdad está, porque el rayo de luz me llegó doblado, por alguna manera, por decirlo de alguna manera, debido a la gravedad del Sol. Este efecto que genera esta gran masa sobre la luz es un efecto que se explica mediante la relatividad general y que podemos medir y observar directamente cuando ocurren los eclipses solares. ¿De qué manera? Yo puedo observar antes del eclipse la posición de las estrellas y durante el eclipse puedo volver a medir la posición de esas mismas estrellas. Y vamos a ver que debido al bloqueo del Sol se nota una diferencia medible entre la posición de las estrellas reales y la posición aparente.
Esto fue comprobado a principios del siglo XX, un par de años después de que Einstein pudo enunciar su teoría. Entonces luego un grupo de científicos fue y dijo así como, veamos si esto sucede realmente, y entonces el 29 de mayo de 1919 hubo un eclipse de sol y este grupo de científicos se tomó la tarea de comprobar si efectivamente las estrellas cambiaban su posición relativa mientras sucedía el eclipse. Entonces acá viene otro diagrama donde se ve una posición, ¿cierto?, de ciertas estrellas mientras está el eclipse, y luego puedes observar ese mismo sector del cielo cuando el sol no está ahí, cuando está en otro momento. Entonces, al no estar la presencia de este objeto supermasivo, la luz de las estrellas no se desvía y la podemos ver en sus posiciones reales. Y estas diferencias, ¿cierto?, como esta que debería estar más o menos aquí, está acá, estas diferencias de distancia se provocan porque el sol, al ser muy masivo, provoca una desviación en la luz y hace que hagan esto, ¿ok? Esto entonces, el hecho de poder observar las estrellas durante el día, ¿cierto?, a través de un eclipse de sol, nos permitió las condiciones necesarias para poder realizar este tipo de experimentos que en realidad, si no, ¿cómo podríamos haber hecho este tipo de estudios? Así que esto es como una de las utilidades que podría tener los eclipses. Si es que me preguntan para qué sirven, yo creo que sirvió para hacer esto hace más o menos 100 años. Pero quiero insistir en la idea que en realidad los eclipses no tienen por qué servir para algo, son simplemente algo que suceden. Y solo suceden, pero hay que recalcar que somos seres débiles y que para nuestros ojos y para lo emocionante que es, aún así son fenómenos que pueden llegar a ser peligrosos, ¿ya? No en el sentido esotérico de la palabra, sino que mirar directamente el sol en cualquier momento es extremadamente dañino para nuestros ojos. De hecho, la persona, Galileo Galilei, que inventó los telescopios, dijo, uy, ¿qué pasa si miro el sol? Y se puso a observar el sol durante un tiempo en su vida, y Galileo Galilei, el inventor del telescopio, murió ciego, ya, por haber observado directamente el sol. Entonces, en ningún momento nosotras tenemos que utilizar, en ningún momento tenemos que observar directamente el sol sin utilizar herramientas adecuadas para poder observarlo, ¿ya? No sirve usar lentes de sol, no sirve usar radiografías, no sirve usar vidrio ahumado, ni la cámara de su teléfono, es decir, pueden hasta dañar la cámara de su teléfono si es que lo intentan. Lo que hay que hacer sí o sí para disfrutar y poder observar este fenómeno de alineación del sol, la Tierra y la Luna es usar lentes certificados especiales para el eclipse que hoy en día están regalándolos, vendiéndolos en todos lados. Y si no tienes lentes para el eclipse, no puedes mirar directamente el sol y se pueden usar técnicas de proyección de la luz para poder reproducir la forma de la sombra que genera un eclipse, ¿ya? Un ejemplo y una actividad súper entretenida que nosotras hicimos bastante el año pasado fue hacer que la luz del eclipse, ¿cierto?, mientras está sucediendo, pase a través de un orificio pequeño en una cajita, y en el otro extremo de la cajita nosotros podemos ver la sombra del sol proyectada y podemos ver que el circulito se va eclipsando, ¿ya? Esto es un fenómeno que ocurre siempre con la luz, y de hecho la luz al pasar a través de los árboles mientras está sucediendo un eclipse también genera estos mini eclipses, son preciosos. Así que formas de observarlo hay, si es que no hay lentes se puede proyectar la sombra y de todas maneras es impresionante ver cómo la sombra se va eclipsando, es decir, la cuestión de verdad está sucediendo. Eso. Y bueno, eso era todo lo que yo tenía para contarles hoy día. Gracias por su atención, ojalá se haya entendido el contexto o más o menos los elementos que conforman este fenómeno natural que son los eclipses de sol. Gracias. Muchas gracias, Victoria, por tu presentación. La verdad es que fue muy completa, entretenida, además, donde nos mostraste todos los aspectos que teníamos que conocer de lo que va a ocurrir este 14 de diciembre en gran parte de la región de la Araucanía y también regiones vecinas, la región de los ríos también, va a ser testigo de este eclipse solar, que como tú bien decías, y me parece muy interesante lo que acabas de decir, no significa que no
que no ocurran mucho más seguido de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que nosotros no podemos verlo y creo que eso es muy interesante de saber. Es decir, que no es un fenómeno tan inusual en el universo, digamos, de alguna manera, en nuestro ¿no? sistema, claro. Exacto. Lo raro es estar parada justo donde te toque, y eso es lo bacán. O sea, eso es como lo emocionante de que Chile sea un país tan largo, de tener esta posibilidad de que nos tocaron dos sombras, una pasando por arriba y otra pasando por abajo. Exacto. Mira, hay preguntas de los estudiantes y estudiantas que nos están viendo, que son bastante desde que se inició la transmisión. Mira, dice Camila Verdugo, me encantó la charla, gracias Victoria. Aquí hay una pregunta de Blue Colors, dice, señorita Victoria, ¿la forma de la luna afecta al eclipse o siempre la luna está llena para un eclipse? Súper buena pregunta. Hay que entender quizás el tema de las fases de la luna, como que no me extendí tanto en eso, pero entendamos lo siguiente, cuando hay luna llena en el cielo, yo estoy mirando hacia la luna, que está completamente iluminada en su disco. Eso significa que desde atrás mío viene el sol con su luz y está iluminando a la luna directamente, ¿cierto? ¡Pum! Luna llena. Si yo veo, por ejemplo, una luna creciente o menguante, yo estoy viendo la luna iluminada desde el lado. Entonces eso quiere decir, en el sistema Sol-Tierra-Luna, que yo estoy parada desde la Tierra, estoy mirando la luna hacia allá y el Sol está desde la derecha o desde la izquierda emitiendo su luz, ¿ya? Entonces, exactamente, para que ocurra un eclipse, tenemos que estar o en luna nueva o en luna llena, ¿ya? O el Sol está atrás mío o está atrás de la luna, ¿ya? Cosas importantes. Todos los meses, cuando hay luna nueva, la luna está en el cielo en la misma posición que el Sol. Lo que hablábamos antes, cuando mostré esta cosa de las inclinaciones de los planos, es que cuando hay luna nueva, a veces está el Sol, ¿cierto?, durante el día, y la luna está más abajo o más arriba del Sol, pero están más o menos en la misma línea vertical, ¿ya? Solo que uno está más arriba, uno más abajo. Y cada 6 meses esta cosa se alcanza a calzar y ocurre entonces un eclipse. Entonces, está súper relacionado el tema de las fases de la luna con la ocurrencia o no ocurrencia de eclipses. Es decir, jamás vas a tener un eclipse en una luna menguante o creciente porque no estás alineada con el Sol. Cuando la luna está iluminada de lado, significa que el Sol está a alguno de los dos lados iluminándola. Entonces, para que ocurra una alineación, tiene que ser una alineación en la línea que generan mis ojos, básicamente. Desde mis ojos yo estoy midiendo una línea recta hacia el cielo, y si la luna está justo ahí y el Sol está atrás o atrás, ocurren estas alineaciones. Eso es básicamente. Entonces sí, los eclipses del Sol ocurren siempre en luna nueva y los eclipses de luna ocurren siempre en luna llena. O sea, la luna está completamente iluminada y la Tierra está pasando por el medio y la sombra ahí genera una sombra sobre la luz que se refleja en la luna, ¿cierto? Entonces cortamos un poco esa iluminación que le da el Sol a la luna y por eso se ve como que la luna se oscurece, porque estamos pasando entre medio. Muy clarita la explicación, Victoria, si no hay dudas. Había una pregunta más arriba, pero voy a buscarla porque hay varias. Mira, hay varias preguntas. Tiare Cat, una de las primeras preguntas, dice, ¿por qué si la Tierra tapa la Luna se llama eclipse de Luna y cuando la Luna tapa la luz solar sobre la Tierra se llama de Sol y no de Tierra? Bueno, me gusta que lo pienses así, pero recordemos que tiene que ver con las perspectivas. Yo en un eclipse de Sol lo que veo es que el Sol se oscurece, ¿ya? Y ocurre de día. Yo en un eclipse de Luna lo que veo es que la Luna se oscurece. La causa de un eclipse de Luna es que la Tierra está pasando entre medio, pero es un eclipse de Luna porque estoy eclipsando a la Luna, estoy tapando la luz de la Luna. Cuando veo un eclipse de Sol, la Luna está pasando entre medio, pero estoy dejando de ver el Sol. Entonces tiene que ver, están nombrados según lo que dejo de ver, según lo que está en el fondo, lo que estoy mirando. Eso. Ya, mira, alguien hacía, como que hubo un pequeño debate con respecto a la utilidad de los eclipses. Entonces por eso quiero buscar Mira, Mauricio Klenner dice, los eclipses no tienen utilidad, es únicamente un fenómeno natural que pasa cuando se alinean la luna y el sol. Entonces, yo te escuché en esa parte cuando tú hablabas sobre, en el fondo, que en definitiva los eclipses no deben tener una utilidad, ¿no?
No deben Ujú. ser, no tienen no sé cómo explicarlo, pero una utilidad para, digamos, el fenómeno en sí. Ocurren nomás, ¿o no? Ocurren, claro, eso. Me gusta hacer énfasis en eso, porque es algo que sucede naturalmente, así como sucede el día y la noche, como sucede en las estaciones del año, porque estamos dando una vuelta alrededor del Sol. Ocurren los eclipses porque tenemos algo aquí dando vueltas que nos genera sombra, ¿cierto? Sombra de repente, o yo le genero sombra a la luna, pero es algo que simplemente pasa. Ahora, de todas maneras, desde la comunidad científica, esta cosa que ocurre poco, ¿cierto? Y ocurre poco, por ejemplo, cada súper poco tiempo está la posibilidad de que los grandes telescopios puedan observar directamente un eclipse de sol, ¿ya? Entonces, cuando se da esa casualidad de que podemos observarla con buenos instrumentos, la comunidad científica igual aprovecha de hacer cosas y hacer estudios, como de la corona del Sol o como se hizo hace 100 años para comprobar la teoría de la relatividad. Yo lo encuentro lo máximo, o sea, que hayan ideado en el fondo una forma de utilizar esta coincidencia para poder comprobar cosas relacionadas con la luz, relacionadas con conceptos ya quizás un poco más complejos. Pero de todas maneras, es algo que simplemente ocurre, simplemente ocurre. Solo que puede servir, ¿no? ¿Cierto? En algún grado, pero no es en el fondo el objetivo. El eclipse no sucede para que los astrónomos puedan hacer sus cosas, sino que el eclipse sucede. Ocurre, es una maravilla natural. Claro. Victoria, también sobre el tema de los peligros al ver el eclipse. Por ejemplo, aquí Mauricio vuelve a decir, los eclipses no son peligrosos, sino que hay que tener medidas, solo hay que tomar medidas, dice, de cuidado para protegerse. Lo decías tú, por ejemplo, el uso de los lentes certificados. Otra recomendación que dabas tú, que era muy usado en algún tiempo, colocar estos vidrios, ¿no? De un espesor específico sobre los ojos para poder ver. Totalmente descartado eso, por ejemplo, y alguien hace otra pregunta al tiro que dice, pero si le ponemos lentes a la cámara del teléfono, ¿sirve? Ya, varias cosas. Yo creo que sí es responsable desde mi posición decir que los eclipses pueden ser peligrosos. Ya, yo igual trabajo con bastantes colegios, bastantes niños, y la emoción que genera este fenómeno puede generar que un niño quiera sacarse los lentes, ¿ya? Y hay que dejarle muy claro de antemano que eso es mortal, ya, que mata tus ojos. Tú puedes quedar ciego por mirar un eclipse con demasiada emoción y sacarte los lentes, ¿ya? Y yo encuentro que eso es y quizás no ciego total, pero sí puede reducir para toda tu vida tu visión, la capacidad de tus ojos, porque la energía y la luz que emite el sol es demasiado potente, demasiado potente. Nosotros en ningún momento de nuestras vidas miramos directamente el sol. Entonces es algo que nuestros ojos no toleran y se dañan profundamente. La persona que inventó el telescopio se murió ciego porque estuvo mirando el sol. Entonces realmente es grave, es peligroso, y yo siento que quizás nosotras como adultas, ¿cierto? No sé, con formas de poder comprender esto, quizás no es para tanto, ¿cierto? Pero yo pensando en niños, ¿cierto? Desde la emoción, desde la curiosidad, yo creo que es súper importante recalcar que el sol es peligroso de mirar directamente. Muy peligroso. Dicho eso, yo recomiendo de todas maneras uno de estos dos métodos. Uno es conseguirse lentes certificados, hay millones dando vueltas, y lo otro es, si no te pudiste conseguir lentes, con ningún otro método mires directamente el sol, porque nada te va a asegurar que todos los métodos alternativos filtren realmente la luz de alta energía que daña tus ojos. Yo escuché bastante acerca de estos vidrios de soldar, ¿cierto? Que tienen cierto nivel, pero no tenemos cómo saber. Yo en realidad no manejo el índice con respecto al cual ya pasa a ser seguro y cuál no. Entonces quizás te pueden vender cualquier vidrio de soldar, ¿cierto? Y dañarte los ojos. Yo no quiero que nadie se dañe sus ojos mirando esta situación. Entonces yo por eso creo que no recomiendo ningún tipo de cosa alternativa, ¿ya? Y cuando me preguntaban con respecto al celular, al igual que nuestros ojos, los chips que reciben la luz de nuestros celulares se pueden quemar. Estos cuadraditos, ¿cierto? Digitales que reciben la luz y la registran para generar imágenes digitales, tú puedes quemarlos con la intensidad que tiene el sol. ¿Ya? Y si lo que pregunta tu celular puede quedar con una mancha para siempre. Por ejemplo, si a la cámara tú, por sobre la cámara le colocas un lente,
de los lentes que uno De los lentes certificado. certificados. ¿Sirve? No sé si la cámara del celular logra captar la poca luz que alcanza a pasar luego del filtro del lente. Yo creo que habría que probar. Pero los lentes en realidad están hechos como más para la percepción del ojo y la luz que deja pasar es la de más baja energía, la más chiquitita, por decirlo así, la más débil. Entonces no sé si esa luz tan débil la alcanza a registrar luego la cámara del celular cuando uno le pone el filtro adelante. Perfecto. Ojo de no fotografiar directamente el sol con sus celulares porque también les va a quedar una mancha, ¿cierto? Para siempre en sus fotos ahí al medio de su cámara. Lo que sí pueden hacer es en el momento de la totalidad, cuando se oscurece todo alrededor y estamos en esos 2 minutos o minuto y tanto de oscuridad, ahí sí podemos sacarnos los lentes, sí podemos mirar directamente y es precioso, ¿ya? Pero es solo en esos minutos. Una vez que ya la luna pasó y empezó a volver, ya no puedo mirar de nuevo, aunque estemos en 99% de parcialidad, no. Es solamente durante la totalidad que tenemos ahí un mini minuto para sacar una foto, ¿cierto? Con el celular, para mirar, para recibir todo este fenómeno, ¿cierto? Pero luego tenemos que seguir cubriendo nuestros ojos porque es lo que hay que hacer, básicamente, si no queremos quedar ciegos. Gracias, Victoria. Mira, otra pregunta. Vamos a aprovechar de tratar de leer la mayor cantidad de preguntas. Dice, consulta, Elías González Gallegos. ¿Por qué no se ha enseñado que las fases de la luna son eclipses? No aparecen en los programas de estudio, solo se menciona como fases de la luna. Es que no son eclipses. El eclipse ocurre cuando están estas dos alineaciones. Estamos así, pero también estamos así. Las fases de la luna son simplemente fases de la luna que nosotras observamos desde la Tierra según desde dónde la está iluminando el sol, ¿ya? Pero una luna llena no es necesariamente un eclipse de luna. Una luna nueva no es un eclipse de sol, ¿cierto? Pero los eclipses de sol ocurren en la fase de luna nueva y los eclipses de luna ocurren en fase de luna llena. Son fenómenos que están relacionados y que hay que comprender de nuevo para entender las fases de la luna. Hay que comprender estas disposiciones y distribuciones del sol, la tierra, la luna, pero los eclipses son un fenómeno más particular que ocurre cuando la inclinación de la luna, ya decíamos, coincide con la inclinación de la órbita de la Tierra. Es un fenómeno más particular que lo que sucede todos los meses con la luna dando vueltas alrededor de la Tierra. Esther Gloria González Malchafique pregunta, ¿en Coyhaique se verá el eclipse? Me imagino que está viéndonos desde Coyhaique. Se va a ver de manera parcial como en casi todo Chile, un porcentaje, no recuerdo, pero debe ser como un 70 y tanto, 80 y tanto %. ¿Eso qué significa? Que si yo miro con lentes, mientras está sucediendo, yo voy a ver, como veíamos en las imágenes que les mostré, que la luna va a cubrir parcialmente el sol, pero nunca va a alcanzar a alinearse completamente los dos circulitos. Uno va a quedar como más abajo o más arriba, y lo que se va a sentir, en realidad nunca vamos a ver una oscuridad a nuestro alrededor, pero vamos a sentir que disminuye un poco la temperatura, ¿cierto? Y que algo está sucediendo. Los árboles igual como que se dan cuenta, ¿cierto? Como que suceden cosas, pero no vamos a vivir un eclipse total como se va a ver en la región de los ríos. Gracias, Victoria. Mira, Felipe Mardonas dice, ¿cuánto es el tiempo máximo posible que la luna puede ocultar la luz del sol durante un eclipse total? Si se dan todas las condiciones, o sea, estaríamos así como en la alineación más perfecta posible, podría durar máximo 7 minutos, pero depende de la distancia exacta a la que está la luna, de la distancia exacta a la que estamos del sol, ¿cierto? Porque la Tierra alrededor del sol también es elíptica, hay muchos mini factores así como de corrección, ¿cierto? Del ángulo en el que nos está llegando la luz, etcétera. Entonces ahí el rango es bastante grande. El máximo son 7 minutos, pero lo que va a durar dependiendo de dónde estemos mirando, va a ser un poco menos de 2 minutos, o pueden ser solo segundos. Como decíamos, en Temuco va a durar 30 segundos, 40 y tantos segundos. La totalidad. Mira, Constanza Saavedra dice, Constanza Antonia Saavedra Larenas, me encantó tu charla, Victoria. Una pregunta, dice, se me perdió. Una pregunta, ¿a los animales les afecta el eclipse? Yo creo que se dan cuenta, como todas las cosas vivientes. O sea, es que es súper raro que durante el día se oscurezca el sol y como solo un rato y después vuelva. Es extraño. Ya es una situación como no natural, dado este ciclo del día y la noche, ya donde el sol está regularmente en un periodo de horas y luego no está. Ya. Entonces yo creo que un perrito o cualquier animal en realidad obvio se va a dar cuenta si de repente hay
sombra o noche, ¿cierto? En la mitad del día y luego vuelve el sol, es como extraño. ¿Cómo les afectará? Yo la verdad desconozco si habrán estudios en realidad así como sistemáticos, yo creo que simplemente se dan cuenta, así como también a los humanos nos afecta en realidad. Piensen que si es que en la antigüedad quizás no podíamos predecir cuándo iba a suceder, de repente nomás se oscurecía el día y ahí viene quizás un poco el origen de los malos presagios que tienen estos eclipses de sol, porque igual es extraño. Entonces yo creo que quizás genera un poco de confusión. Y eso culturalmente quizás en la humanidad también se heredó, como que cada vez que ocurre un eclipse es como que algo malo va a pasar porque se fue el sol unos segundos, ¿cierto? Y es totalmente válido como interpretación, siento yo, cultural. Pero a los animales yo creo que también, o sea, todos nos damos cuenta, sí, es algo extraño, es algo extraño que sucede. De esta historia, en la cultura mapuche, en Mapungún o Mapuzungún, eclipse se traduce como Layantú, que es muerte del sol, por lo tanto, un eclipse solar. Por lo tanto, en la cultura mapuche, me ha tocado también investigar, los eclipses, como dices tú, son vistos como un presagio de algo que va a ocurrir, por ejemplo, plagas, lluvias muy copiosas, fenómenos naturales que puedan ocurrir durante el año del eclipse, o temas sociales. Bueno, un historiador mapuche de acá de la región de la Araucanía da una explicación muy, muy, muy interesante con respecto a eso, a que si quieren buscar más, pero para la cultura mapuche tiene ese significado. La muerte del sol en el fondo es como muere algo y nace otra cosa, pero con una transformación, un cambio, que ocurren situaciones ya sea en fenómenos no paranormales, fenómenos naturales que puedan ocurrir durante el año, o también temas sociales como lo que hablábamos que el año pasado, por ejemplo, del estallido, pasan cosas. Claro, claro. Eso es lo que interpreta la cultura mapuche. Mira, sí, bueno, quería comentar acerca de eso, que así como tú mencionas, en la cultura mapuche es algo que en realidad está heredado y que se ve en todo el mundo. Es decir, la astronomía también es parte como de las bases culturales de bastantes lugares del mundo, y en todos lados hay cosas que decir con respecto a los eclipses. Ya genera, o sea, desde una visión humana que experimenta el mundo, que experimenta el día, que experimenta las estaciones, yo creo que debe tener de todas maneras una repercusión cultural este hecho de el oscurecimiento del día, de la pérdida del sol, de la luz que tenemos, ¿cierto? Y ahora que, claro, entendemos estos movimientos y sabemos predecirlos, podemos quizás solo pensar, bueno, es un fenómeno natural. Pero yo creo que obviamente hay que comprender el origen y el impacto que puede generar este tipo de fenómenos, sobre todo lo que hablábamos de que no sabemos la regularidad de antemano, como de cada cuánto ocurre, no tenemos esta perspectiva del planeta completo, sino la perspectiva de la Tierra, donde yo estoy viviendo, donde duermo, donde me despierto, ¿cierto? Entonces hay que tener súper en cuenta eso en la interpretación cultural que tienen históricamente y en todo el mundo los eclipses. Sí. Otra cosa, mira, preguntan si en Curacautín se va a ver. Sí se va a ver. Me preguntan varias veces, Matibel. Sí se va a ver en toda la región de la Araucanía. Y por último, creo que es importante volver a recalcar lo siguiente, porque han habido varias preguntas con respecto al uso de los lentes. Isidora Parra Rifo dice, ¿es verdad que solo hay que mirar 20 segundos al sol y descansar un minuto para no quedar ciegos? Es importante volver a resaltar eso porque 0 segundos. Lo has dicho harto con respecto al uso de los lentes certificados, y que es peligroso mirar al sol, o sea, directamente cuando esté ocurriendo el eclipse. Entonces, explicar bien lo que tú nos decías. Eso, por favor no miren el sol. No sé cómo decirlo con más énfasis. Realmente te puedes sacar cuando hay oscuridad total. En la totalidad, cuando ustedes ya sientan que es noche en pleno día, porque se va a sentir alrededor, puedo mirar. Antes de eso, 0 segundos. En realidad, 20 segundos yo encuentro que es mucho. Cuenten 20 segundos. Si tú miras directamente al sol por 20 segundos, sí o sí vas a dejar un daño en tu retina y en tus células que reciben la luz, en tus ojos. No te quemes tus células. Eso. Así es que, bueno, ya saben, no hagan eso porque es peligroso para ustedes, chicos, chicas que nos están escribiendo y preguntan mucho por el uso de los lentes.
ocupen lentes certificados, no ocupen otro tipo de lentes, no ocupen tampoco los vidrios. Lo ha dicho Victoria ya en varias oportunidades en la charla, es peligroso si ustedes miran al sol directamente. Victoria Pérez, te quiero agradecer muchísimo, astrónoma de la Universidad de Chile, del Departamento de Astrofísica, de Astronomía, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es muy jovencita, Victoria también trabaja en un proyecto Cazadoras de Estrellas, donde trabaja también con niñas, con jóvenes. Cuéntanos muy cortito de eso, porque también alguien nos hizo una pregunta de qué se trataba el programa. Ya, sí, brevemente, bueno, yo con otras compañeras fundamos esta iniciativa que se llama Cazadoras de Estrellas, donde la idea es que nosotras como astrónomas, ¿cierto? Como mujeres normales, comunes y corrientes que nos metimos a estudiar esta cuestión, queremos llevarle en el fondo nuestras vivencias y nuestros conocimientos a otras niñas y a otras mujeres que tengan este interés y este incentivo, ¿cierto? Por dedicarse a la ciencia, dedicarse a la astronomía. Sabemos que vivimos en una sociedad donde las mujeres están constantemente relegadas de estos espacios, la ciencia sigue siendo un espacio muy masculino, entonces nosotras ahí desde nuestra propia experiencia estamos abriendo estos caminos, entregándole estos relatos a niñas que necesitan un último empujoncito, ¿cierto?, para atreverse, para darle nomás, para ver que en realidad no tenemos que ser niñas genio ni perfectas, ¿cierto?, para dedicarnos a la ciencia. La ciencia es un trabajo más y lo podemos hacer como cualquier otra persona, ¿cierto? Pero no basta solo la motivación individual, nosotras apostamos porque se necesitan redes de mujeres, se necesita comunicación y apoyo entre las mujeres, entonces nosotras queremos mostrarles que así como ellas tienen estos intereses en sus colegios, donde probablemente son la única niña del electivo matemático, etcétera, conozcan a otras mujeres de su región, de otros colegios que tengan estos intereses, puedan hacer esas redes entre ellas mismas, nos conozcan a nosotras, conozcan nuestras historias, nuestros caminos y sepan que se puede, básicamente. Uno de los efectos más importantes que se tiene para poder fomentar las vocaciones de las mujeres en la ciencia es mostrarles realmente mujeres haciendo ciencia, recordar y levantar en el fondo el aporte de todas las mujeres a través de la historia que ha sido silenciado y callado. Entonces nosotras estamos ahí haciendo un trabajo de hormiguita, recolectando el interés de estas niñas, fomentando sus vocaciones, mostrándoles que existe el camino, que se puede y que en realidad podemos si nosotras mismas estamos abriendo estos espacios. Es decir, no tenemos que esperar a que existan políticas desde las universidades que nos incluyan a todas. Creo que las mujeres tenemos que abrirnos nuestros propios caminos porque así está siendo la cosa. Entonces nos ha ido súper bien eso, nos ha ido súper bien, estamos haciendo versiones online, de hecho en este momento estamos haciendo una versión con niñas de la región de la Araucanía y hacemos convocatorias regionales, ¿ya? Entonces cada vez que hacemos el curso online se van a encontrar las niñas que participan con niñas de su propia región y eso es algo también súper destacable de nuestro proyecto, que tratamos de viajar por Chile y de descentralizar nuestras convocatorias, cosa que no se llene de puras niñas de Santiago todas las veces. Te felicito y mira, y también dice Tiarecat, gracias Vika, te encuentro genial, me encanta la ciencia hecha por mujeres. Desde Educlima, nuestra primera charla de Educlima de excelente nivel fue liderada por una mujer, Vika, súper. Mota Canales nos manda un mensaje, stay home, bueno, sí, estamos en una cuarentena, en una situación muy particular, así que tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos. Camila Verdugo, ¿dónde puedo encontrar más información? Ya te respondo, Camila. Camil dice, muy buena iniciativa, muchas gracias por esta charla, cuídense. Victoria Paz, suerte en tus estudios y trabajos futuros, dice Blue Color. Camila, esta charla va a quedar en el canal de YouTube de Educlima, la vamos a subir en unos minutitos más, así es que no te preocupes que ahí vas a poder ver la charla completa, también encontrar a través de las redes de Educlima, la página web www.educlima.cl, el canal de YouTube también Educlima, Facebook Educlima. Puedes encontrar también información y buscar en las redes sociales también de la Universidad de Chile en caso que quieras tener algún contacto con Victoria, nuestra invitada de hoy. Victoria, te agradezco y para despedirte también queremos invitar en pantalla a Jaime Zambrano, director de Educlima, quien organizó también esta interesante charla contigo, Victoria. Jaime. Bueno, hola, muy contento, digamos, por la exposición que ha hecho Victoria. Ha sido una gran charla, muy, muy clara. Eso es lo que necesitamos para poder llegar, bajar la ciencia, ¿cierto? Sacarla de esos rincones y hacerla
hacerla más ciudadana. Y en ese sentido, personas como Victoria, con un lenguaje muy, muy claro, muy cercano, es un acierto poder tenerla en este momento, ¿no es cierto?, en nuestra primera charla de EduClima. Y también, en ese sentido, agradecer a David Azócar, ¿no es cierto?, que fue mi primer contacto en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, y también él está vinculado, ¿no es cierto?, al CATA, quien me dio esta opción, digamos, esta posibilidad de poder contactarnos con astrónomos de estos centros, y que gracias también a estas gestiones hoy día podemos sacar esta charla hacia el público de acá de la región de la Araucanía y de los ríos, que también nos pueden estar observando. Nada, solo agradecer, ¿cierto?, la participación de quienes se pudieron conectar, de quienes también nos estuvieron colaborando también, de Nadia, que nos estuvo haciendo, ¿cierto?, la moderación de manera muy impecable, de Victoria también, que nos hizo su gran aporte, y a continuar nosotros vamos a seguir más adelante, ¿no es cierto?, con nuevas charlas sobre otros temas que vamos a ir tocando, sobre todo temas vinculados a la crisis climática o al cambio climático, para ver cómo a través de pequeñas o grandes acciones podemos ir haciendo nuestro aporte también para ir adaptándonos o ir mitigando los temas relacionados al cambio climático. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime. Las dos al mismo tiempo. Victoria, un abrazo para ti, suerte, éxito, como decía la gente acá, en tus estudios, en tus investigaciones. Gracias por esa impecable charla. Jaime Zambrano, director de EduClima, ya saben, cualquier información, o si alguien está interesado, digamos, apoderados, directores de establecimientos, sostenedores, puedan contactar a Jaime Zambrano, puede ser a través de la página www.educlima.cl, también a través de contacto@educlima.cl, ¿no? Exacto, ese es el correo electrónico para ubicar a Jaime Zambrano, quien es director de EduClima, y con él pueden coordinar también talleres, charlas o también conferencias, en este momento obviamente a través del sistema online, porque no nos podemos encontrar, hay que cuidarse. Así que bueno, agradecerle a los dos y a quienes nos han escrito y han mantenido, digamos, la sintonía, han estado en constante observación, preguntas, comentarios, así que muchísimas gracias a los jóvenes, niños y niñas que se conectaron a esta charla. Ya saben, esta charla va a quedar guardadita en el canal de YouTube de EduClima, así es que en YouTube pueden encontrar EduClima, en unos minutitos más ya va a estar arriba. Eso, Jaime, un abrazo, Victoria. Un abrazo a todos. Adiós, gracias. Gracias por el espacio, nos estamos viendo. Adiós. Chao, chao, que estén bien. Adiós. Chao.